La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, non plus vieux. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, C'est de bon cœur que nous partagerons. attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Dans 2000 ans. Allez les filles. Granusa, excelencia en nutrición animal. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de miércoles, porque hoy es miércoles, ¿verdad? No es martes, miércoles o es martes. Ah, miércoles, muy bien, acerté. Y también es el 15
A ver si es cierto eso, sí. 15 de enero del 2025. Por lo menos estoy ubicado en el año. Un gran éxodo de paraguayos al Brasil de vacaciones en estos días. Pasa que los problemas que hay en Brasil con respecto a la cotización de la moneda, con respecto a la falta de confianza, sobre todo del empresariado, al paquete fiscal que propone el gobierno de Lula, hizo que rápidamente se devalúe el real y ya en los últimos 20 días llegó hasta un 20% de devaluación. Y eso hace tentador ir a Brasil a vacacionar porque es todo mucho más barato. Es casi más barato que estar de vacaciones acá. Y no solamente invaden las playas brasileñas los paraguayos, sino, por supuesto, en gran cantidad los hermanos argentinos y también los chilenos, que es hasta donde yo sé los tres principales países que aportan fluencia de gente en las playas brasileñas. Increíble cómo se desploma tan rápidamente una moneda, por 20% en menos de un mes es muchísimo. Se aprecia el dólar, se deprecia el real. Para nosotros es bueno, para los que se van de vacaciones es buenísimo. Para hacer compras en Brasil es buenísimo. Lamentablemente siempre hay una parte que se perjudica ante estos vaivenes. Y la parte que se perjudica es la de los brasileños. Sobre todo la de los brasileños de menor poder adquisitivo. Siempre la devaluación, así como la inflación, perjudica más al pobre que al rico. Esperemos que una vez que termine el periodo de vacaciones y ya la gente se haya ido a disfrutar de playas más baratas, vuelva por la buena senda la economía brasileña, porque no es a mediano plazo favorable para ningún país de la región que la economía más poderosa en América del Sur, que es la economía brasileña, esté pasando por esas penurias. Y también es una muestra de cómo cuando se gasta más de lo que se tiene, inevitablemente se paga el precio de eso. El gobierno de Lula prometió, y hay que decir que por lo menos en eso no se le puede reprochar, prometió durante la campaña que iba a aumentar enormemente el gasto, que iba a aumentar la brecha entre lo que recauda el Estado y lo que gasta, decía él, para ayudar a los pobres. Pero esas son ayudas efímeras. Esa política fracasó siempre a lo largo de la historia. Todos saben eso, menos evidentemente los socialistas que aplican esas recetas en, por ejemplo, Cuba, en Venezuela, en Bolivia, que ahora se debate en una debacle económica, en Nicaragua y lamentablemente también en Brasil. Chile se está salvando porque el Parlamento va frenando como puede los embates populistas del gobierno, pero no tiene, por ejemplo, el cuadro de devaluación enorme que tiene Brasil. De todo esto tenemos que aprender, nosotros como país y nosotros como ciudadanos. No podemos apoyar una política fiscal irresponsable. No podemos decir, bueno, nos van a repartir plata. Sí, nos van a repartir plata, pero eso dura un tiempito hasta que se acaba la plata. Se empieza después a imprimir. Eso genera una gigantesca devaluación y todo se va al garete. Hay cosas muy sencillas en economía que se tendrían que tener en cuenta siempre. Vean lo que está pasando en Argentina, por ejemplo. Déficit fiscal cero. En un año, el gobierno de Javier Milei bajó la pobreza del 55%, una barbaridad en un país tan rico como Argentina. Ahora están en el 38%. Y todas las previsiones apuntan a que el 2025 va a ser un año
de recuperación enorme de la economía argentina y de la mejora del bienestar de la gente, ¿verdad? Esperemos que pase eso, porque nosotros tenemos mucho en común con la Argentina. Hay muchísimos paraguayos allá, hay también ya ahora muchos argentinos acá. Somos lo que se dice un país hermano. Bueno, ayer empezamos a hablar de la Revolución Francesa. Hablamos de los antecedentes de la Revolución Francesa, de las causas de esa revolución, de cómo el rey trataba de solucionar, digamos, el problema cediendo algunas cosas, pero esas medidas no eran suficientes porque la nobleza y el clero, que eran sectores privilegiados, se oponían a pagar impuestos. Estaba la economía y el pulso social en un estado calamitoso, ¿verdad? Hablamos de la reunión a la que llamó el rey, en donde un holandés, un economista muy inteligente que ha sido nombrado en el área por el reino francés, presentó un proyecto, pero ese proyecto no era aceptado por los privilegiados. Así que la cosa, cuando terminamos ayer la primera parte del relato, no pintaba nada bien en Francia, ¿verdad? Si se tenía que votar y había una mayor cantidad de representantes del tercer estado, que eran los pobres y los pequeños burgueses, pero no se votaba nominalmente, no se votaba por cabeza, sino cada estamento tenía un voto. Entonces, si se unían el clero con la nobleza, ganaban 2-1, y esos dos estamentos no querían los ajustes que se necesitaban. Los nobles y el clero, hay que decir también que no formaban lo que se llama un bloque homogéneo. En la nobleza, por ejemplo, no todos pertenecían a la alta aristocracia. Algunos eran pequeños nobles rurales, digamos, y otros eran nobles reformistas, influenciados por la Ilustración, y comenzaban a cuestionar sus propios privilegios. Y también había plebeyos con estudios que a través de sus méritos consiguieron llegar a ser lo que se llamaba nobleza de toga, o sea, no era nobleza de sangre, pero sí de méritos académicos. Se contraponían estos nobles de toga a los nobles de sangre, o también llamada esa parte de la sociedad nobleza de espada. Y eso también ocurría, esa no hegemonía dentro del clero. No todos los miembros del clero eran arzobispos ni obispos. Muchos de estos arzobispos y obispos en realidad eran hijos naturales, se decía en esa época, hijos fuera del matrimonio de nobles. Y también entre los clérigos de menor cuantía, digamos, había hijos de nobles, pero eran al pedo, hijos porque no iban a heredar grandes feudos. Sin embargo, la mayoría del clero estaba formado por curas plebeyos de bajo rango, como sacerdotes, como curas párrocos de aldea, y esta gente estaba más cercana a las reivindicaciones de sus feligreses que a las pretensiones de los obispos y arzobispos, que eran sus superiores. Estas reivindicaciones populares fueron recogidas en los cuadernos de quejas
o Sieurs de Dolans en francés. O sea, para simplificar, cada estamento quería una cosa diferente. El clero superior pedía mantener el orden tradicional que le favorecía, mientras que el clero inferior, digamos, reclamaba más ayuda para los campesinos y se mostraban partidarios de los cambios. También parte de la nobleza estaba dispuesta a ceder algunas pequeñas reformas fiscales a cambio de tener más poder legislativo, de decidir más sobre las leyes y decretos, de poder estar presionándole al rey, digamos. Y el tercer estado, los más pobres, quería igualdad de derechos, voto por cabeza y no por estamento. Querían limitar el poder del rey. O sea, lo que querían era una monarquía constitucional al igual que la que había en Inglaterra. Y la supresión de los privilegios de algunas clases. Básicamente, los burgueses se habían cansado, digamos, de estar a la sombra del resto de estamentos y reclamaban estos más derechos políticos, tener participación en la creación de leyes. Pero, por supuesto, al ver que sus reclamos, sus demandas no eran escuchados, no se hacía lo que ellos querían, se sintieron estafados. Se estaba discutiendo subirles más todavía los impuestos. Y eso para ellos era algo inaceptable. Así que los diputados del tercer estado se negaron a constituirse. Y durante un mes no se pudo desarrollar la discusión, la asamblea. Lo cierto que esto fue un desafío grande para el poder del rey. Se interrumpe el desarrollo de las conversaciones y no se va a llegar nunca a ningún lado, ¿verdad? Y esta interrupción forzosa por la ausencia de los diputados del tercer estamento, de los más pobres, empezó a abrir grietas en el seno de los otros dos estados. Bueno, ahí entra en la historia un sacerdote, Emmanuel Joseph Celles. Este sacerdote era diputado del tercer estado. Él podía haber sido parte del segundo estado porque era sacerdote, era de la clerecía, era un cura, pero él renunció a eso y se hizo diputado de los más pobres. Emmanuel Joseph Celles invitó a los diputados de la nobleza y del clero a unirse a su bando. Y consiguió, entre los nobles no muchos, se le unieron 2 nobles. Pero entre los eclesiásticos, sabiendo que había muchos más curas de menor rango que obispos y arzobispos, consiguió el apoyo de 149 sacerdotes de bajo rango. Bueno, uno de los 2 nobles que se unió al tercer estado, era un noble famoso, el Marqués de Lafayette. Si ustedes leyeron algo o escucharon algo de la guerra de independencia de los Estados Unidos, van a saber quién era Lafayette. El Marqués de Lafayette fue el comandante de las fuerzas de Francia que fueron a luchar contra el ejército inglés y consiguió la independencia de los Estados Unidos. Lafayette era
aparte de ser noble y de ser militar, era un liberal en sus ideas. Tenía mucha fama y mucho prestigio en Francia porque había cundido la noticia y había muchos relatos de la victoria que consiguió en Yorktown, en Estados Unidos, que fue la victoria que marcó el declive absoluto de la fuerza inglesa en Estados Unidos. O sea, había estado en los Estados Unidos, había peleado, había ganado, y de paso se había empapado con los ideales de la Constitución norteamericana. Eso sí, Lafayette estaba a favor de unos cambios con ciertos límites. Él quería que se mantenga la monarquía, pero que haya un cambio en la Constitución que le dé más poder a los demás estamentos, poder de decisión, y también que se saquen algunos privilegios, no todos, de la nobleza y del clero. La llegada de Lafayette a las huestes encabezadas por el sacerdote le dio mucha fuerza al movimiento. Se fueron uniendo más y más gentes, y el 17 de junio de 1789 se organizó una nueva asamblea. Y en esa asamblea se determinó que todo el pueblo de Francia iba a estar representado sin estamentos separados. Y se iba a llamar Asamblea Nacional. En vez de haber un estamento noble, otro estamento de la jerarquía eclesiástica y otro estamento de los sectores más populares, no iba a haber esa separación en la Asamblea Nacional. Y sonaba maravilloso, espectacular. Sin embargo, esta iniciativa encontró una brutal diferencia, como era lógico, de los que se resistían al cambio. El rey, además, en ese momento estaba pasando por horas bajas, estaba devastado por la muerte de su hijo, que además era su heredero. Y en esa pobreza de espíritu en que se encontraba, cedió a los deseos de los nobles y ordenó cerrar la sala cuando para que no se haga la reunión, y cuando los representantes del tercer estado llegaron y se encontraron con que la sala estaba cerrada, estaba sellada, no podían entrar, se enojaron bastante. Y entonces un diputado y doctor, Joseph Ignace Guillot, ese apellido también les va a sonar, seguramente que les suena, Guillot, era médico y en ese momento era diputado, el doctor Joseph Ignace Guillot, dijo, no importa, vamos a reunirnos en otro lado, vamos a poner la asamblea en el lugar que queramos, total, si estamos nosotros, ahí está la asamblea. Eso, por supuesto, fue una proposición aclamada con vítores por los demás, ¿verdad? Bueno, entonces, el caso es que los lazos que había propuesto el rey, se estaban rompiendo definitivamente. Los asambleístas
del tercer estado se mudaron a un edificio que quedaba cerca al frontón, a la entrada principal del Palacio de Versalles. En ese lugar, en ese frontón, la aristocracia solía jugar algo que se llamaba juego de pelota. O sea, famoso, es como el squash, tirar contra la pared una pelota y el rival tiene que también volver a tirar y así subrepticiamente. Aquí donde el 20 de junio de 1789 se hizo el famoso juramento, que por ser en el frontón donde se jugaba ese deporte, se llamó el juramento del juego de pelota. Y en este juramento, los miembros prometieron no dejar de trabajar hasta haber redactado una constitución para Francia. Ahí entonces la Asamblea Nacional pasó a llamarse Asamblea Nacional Constituyente. O sea, estos miembros del tercer estado, que habían tenido ya el apoyo de dos nobles y 100 y pico de representantes del clero, se comprometieron a redactar una constitución basada en los ideales de la Ilustración y también siguiendo el modelo de los Estados Unidos que sabía de memoria el Marqués de Lafayette. O sea, en ese juramento del juego de pelota estaban los representantes del tercer estado, pero también muchos del clero, los más humildes del clero, y ya para esa altura, con el arrastre que tenía Lafayette, había unos 50 miembros de la nobleza. Y también estos avalaron la idea de que ya no se iba a votar por estamento, sino por cabeza, un hombre, un voto. De todas formas, estando ahí trabajando frente al frontón, 2 días después vino el ejército y con una orden del rey los desalojó a todos. Ni cortos ni perezosos, ellos volvieron a reunirse en otra parte. Fueron a la catedral de Saint Louis, también en Versalles. Así que siguieron redactando la Constitución. Así que también el 23 de junio, los diputados de los 3 estamentos acudieron a una sesión real convocada por el rey en lo que se llama el Palacete de los Placeres, donde se hacían grandes banquetes. Y como se temía, como se sospechaba, el rey aceptaba algunas cosas, pero dijo que no iba a permitir el voto por cabeza y que esa asamblea que ellos hicieron en el frontón de pelota, del juego de pelota, no era legítima. Cuando termina esta sesión en el Palacio de los Placeres, los del tercer estado se negaron a salir de ahí, se negaron a abandonar el Salón de los Placeres. Y un diputado que era un conde, el conde de Mirabeau, que era partidario como Lafayette de una monarquía constitucional, levantó la voz, era noble el tipo, pero dijo: estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo vamos a salir de aquí por la fuerza de las bayonetas. Y aquí nadie se mueve. Eso, por supuesto, le puso una encrucijada al rey. O aceptaba
esa asamblea o se arriesgaba a una posible rebelión a gran escala. Pero se mantuvo paralizado el tipo. Decidió esperar. No se mantuvo en su decisión de desalojar, pero tampoco aceptó la validez que los del tercer estado exigían de su asamblea. O sea, decidió esperar. Oye, votado el tipo. Pero cada vez más nobles y cada vez más miembros del clero iban pasándose al bando de la asamblea. Inclusive el primo del rey, Luis Felipe I, duque de Orleans. Este Luis Felipe I es un antepasado del conde de Eu, que en realidad no era conde, le pusieron conde de Eu en Brasil, pero era en ese momento, en la guerra del 70, el duque de Orleans, el conde de Eu, de triste memoria de nuestro país, que propició la masacre de Piribebuy y de Acostañú. Bueno, pero este no tenía nada que ver, pobrecito, era su antepasado, Luis Felipe I, duque de Orleans. Y al ver el rey, estamos hablando siempre de Luis XVI, que se le iban achicando sus adeptos y que iba creciendo el número de gente que apoyaba a la Asamblea del Tercer Estado, se dio y dijo, bueno, está bien, me rindo, me doy. Vamos a unirnos todos a la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso es un momento muy importante, porque fue una revolución pacífica, no había muerto nadie. Una revolución que acababa de poner fin a siglos de absolutismo monárquico. Iba a haber una monarquía constitucional. Pero tranquilos, muchachos, no vamos a cantar victoria todavía, porque pronto se iban a complicar las cosas. En este momento lo importante es que entendamos cómo funcionaba esta asamblea y quiénes componían la asamblea. El primer presidente de la asamblea fue un famoso científico, Jean-Sylvain Bailly, que era astrónomo. Y se decidió que este cargo de presidente de la asamblea iba a ir rotando cada mes durante los siguientes 3 años. Este fue el primer error que desembocó en la hecatombe, la debacle total. Un cuerpo que de por sí ya era bastante grande, ¿verdad? En total los asambleístas eran como 10,000 personas que representaban a las diversas tendencias políticas del momento. Y si era difícil de manejar eso, imagínense que tu mandato como presidente dura solo un mes. Al mes termina tu mandato, viene otro y cambia todo lo que vos decidiste. Y al mes viene otro y así subrepticiamente. En esa asamblea, en los escaños del lado derecho, se encontraban los representantes del grupo conservador. Estaban los que defendían el Ancien Régime, el modelo antiguo, y muchos se oponían a las reformas. Entonces los debates eran inagotables, torpes, aburridos, no aburridos, pero sí aburridores, o más que aburridores, cansadores, digamos, ¿verdad? Estaba gente, sin embargo, dentro de estos conservadores que gustaba de la idea de la monarquía constitucional.
Estaba uno, Marín de Casales, que quería que se siga digamos, el modelo inglés. Otro orador que en esa asamblea se destacó también fue Jean-Franc Maury, que el tipo estaba en favor de la monarquía constitucional. La figura del ministro Snekker, que ya le dije era holandés, protestante y no era noble, pero era muy inteligente, atrajo en su entorno a un grupo moderado que podríamos llamar el centro. Eran personas realistas no de la realeza, sino que de la realidad. Y estaban de acuerdo con que lo mejor era establecer un régimen igual al británico. O sea, estaban los conservadores que no querían cambios, que querían seguir con el anciano régimen, el régimen antiguo. Estaban los radicales que querían abolir la monarquía directamente. Y estaba el centro que quería una monarquía constitucional como la inglesa. Esta monarquía constitucional tendría un parlamento. Snekker decía que la idea mejor era crear un parlamento bicameral, donde habría una parte electa, que serían, digamos, los diputados, y también un senado cuyos miembros serían elegidos por la corona, como era en ese momento en Inglaterra. Pero los que estaban sentados a la izquierda, que se habían formado lo que llamaron el Partido de la Nación, se llamaban a sí mismos los patriotas. Ellos defendían un cambio total, la abolición de la monarquía y que las instituciones sean regidas por elección popular, digamos, ¿verdad? A diferencia de los moderados, estos radicales querían una asamblea legislativa única. Los autodenominados patriotas eran un grupo bastante grande. El problema es que dentro de los patriotas había muchas ideas diferentes. O sea, las ideas no estaban, digamos, homogeneizadas. No eran un grupo homogéneo. Entonces se fueron dividiendo. Se fueron agrupando en diferentes grupos ideológicos. Había un grupo que quería un triunvirato, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese grupo proponían a que sea el triunvirato el que maneje la cosa estatal, sean el conde de Mirabeau, el marqués de Lafayette y Jean Sylvain, el que les comenté, que cada uno representaban a la alta burguesía y también un poco al clero de alto rango. Pero a este triunvirato se oponía otro, que estaba formado por Antoine Barne, Adrien Duport y Alexandre Delamet. Lo que ellos querían, lo que este otro triunvirato quería, era la creación de una república lisa y llana, sin reyes, sin nobleza. Dentro de este grupo más radical, emergió una figura que después sería nefasta, Maximilien Robespierre. Robespierre era un abogado fanático que quería llevar al extremo las ideas
que Rousseau había planteado en su libro del contrato social. Jean-Jacques Rousseau, a él me refiero. Robespierre después va a ser relevante en las desgracias que iban a acontecer. O sea, en la asamblea ya estaba claro que había tres posiciones. Derecha, que buscaba no muchos cambios, el centro, que quería una monarquía constitucional, y la parte izquierda, que se había subdividido en grupos que no se ponían de acuerdo entre sí. Se estaba dibujando el espectro político que básicamente existe hasta ahora. Bueno, el 11 de julio de 1789, el rey tuvo que defenestrar al inteligente Jacques Necker, porque Necker tenía idea más cercana al centro y más, digamos, más inteligentes, más consecuentes con la realidad y con la posibilidad que había en el momento. Pero el rey dijo, tiene ideas demasiadas permisivas y blandengues. Entonces lo saca a Necker y lo pone a alguien que era absolutamente contrario a cualquier cambio. El barón de Bretteville. Esta decisión parece que fue influenciada tanto por los nobles como por su hermano, el futuro Carlos X. El caso es que los más radicales de esta revolución, como el abogado George Danton, como su amigo Camille de Moulin, interpretaron la destitución de Necker y el nombramiento de Bretteville como un autogolpe de la nobleza, una contrarrevolución, y comenzaron a arengar a las masas. No vamos a permitir esto. El rey se hizo un autogolpe, traicionó lo que habíamos acordado, traicionó la asamblea permanente, y lo que está haciendo es cortar de raíz los cambios que necesita Francia. Así que, espoleados por Danton y Camille de Moulin, la gente empezó a congregarse en los jardines del Palacio Real, la residencia del duque de Orleans, Luis Felipe II, que era primo del rey. El duque de Orleans, recuerden, les acabo de contar, era partidario de los cambios políticos. Bueno, de Moulin y Danton, por supuesto, no pararon de agitar las calles, y así pronto comenzó una batalla campal, la primera batalla campal de la revolución. La gente del tercer estado, asusado por de Moulin y Danton, contra la policía y contra los militares. Los del tercer estamento gritaban que iban a evitar el supuesto golpe del rey. Pero esos eran solamente los dirigentes. Los más populares, los más pobres, lo único que querían era comer algo. Aprovecharon el tumulto para saquear lugares de venta de alimentos, conventos, buscaban comida por todos lados. O sea, lo que realmente estaba pasando era que de Moulin y Danton
que no tenían un origen popular y tampoco estaban pasando demasiada hambre. Eran oportunistas que agitaban a las masas. Se aprovecharon del hambre de los más pobres para convertirlos en un arma política contra los que se oponían a las reformas que ellos querían. De todas formas, entre las clases bajas había algunas personas que sí estaban altamente politizados, como los sans-culottes. Y estos sans-culottes, googleen ustedes a ver qué quiere decir sans-culotte en francés. Sans se escribe, S-A-N-S, culottes, cuyas ideas eran bastante radicales. Un día les voy a contar nomás yo. Sans-culotte significa que no llevaban calzones cortos que eran típicos de la aristocracia. Ellos llevaban pantalones, no los calzones que usaban los aristócratas, que eran calzones abullonados que terminaban en goma ahí por debajo de la rodilla, ¿verdad? O por encima, no me acuerdo bien. Lo cierto es que ellos se llamaban a sí mismos sans-culottes porque decían, los nobles usan culottes o calzones, nosotros usamos pantalones. Después de la Revolución Francesa fue terminando la moda de los calzones, menos mal, imagínate nosotros, Juanma, vos y yo caminando en calzones por la calle, ¿verdad? Se pusieron de moda los pantalones después, ¿verdad? Bueno, y también empezaron a usar para distinguirse entre ellos, para identificarse entre ellos, para reconocerse entre ellos, un gorro que habían usado siglos antes los frigios. Nosotros tenemos en nuestro escudo, en uno de nuestros dos escudos, nosotros tenemos el privilegio de tener la única bandera con dos escudos, pero en uno de los dos escudos está el gorro frigio. Está el león ahí en reposo, hay una especie de asta y arriba hay un gorro, ¿verdad? Un gorro rojo. Bueno, ese es el gorro frigio. Parecido al gorro que usaban los pitufos, pero los pitufos usaban blanco, ¿verdad? Estos muchachos, los sans-culottes, agitadores radicales, se armaron con picas, con piedras y con palos y le instaron a la gente, a la turba también a armarse y empezaron a asaltar primero los edificios donde se guardaban armas de fuego, como el Palacio de la Marina o el Palacio de los Inválidos. Justamente acá en los Inválidos el ejército real tenía acumulados 30.000 mosquetes, pero no había pólvora, y tener un mosquete sin pólvora, no había pues bala en esa época. El mosquete se iba cargando un taco de madera, después papel, después la pólvora, después más papel, después otro taco de madera y después el proyectil. Y tenía una yesca, una mecha, digamos, que prendían con fuego y la mecha tomaba contacto con el papel con la pólvora y ahí salía el disparo. Una paciencia tenía que tener para disparar un mosquete, ¿verdad? No tenían 30.000 mosquetes y no tenían pólvora. ¿Y dónde se guardaba la pólvora? Ahí viene uno de los nombres más famosos de la Revolución Francesa. En la Bastilla. Ahí estaba la pólvora. La fortaleza de la Bastilla era como el Santa Bárbara, estaba toda la pólvora ahí. Con esta información en manos de los sans-culottes, el 14 de julio de 1789, los rebeldes se fueron a la fortaleza de la Bastilla, que quedaba en un arrabal de París llamado San Antonio. San Antonio era la mayor prisión de París en ese tiempo.
era el símbolo del absolutismo monárquico y también era un bastión importantísimo a nivel estratégico para reprimir al pueblo, ya que los cañones de la fortaleza apuntaban a los barrios más humildes. Bueno, a lo mejor el autor del libro de donde bebí esta parte estaba exagerando un poco, porque la verdad es que, según otros historiadores, la fortaleza de la Bastilla estaba en ruinas y estaba previsto su demolición en pocos meses. Y tampoco había una cantidad de presos, había 7 personas detenidas. Y tampoco era un lugar demasiado tétrico, no era un lugar como ahora es, por ejemplo, en Caracas, en Venezuela, el Helicoide, que es toda una estructura de tortura y de presos sin juicio. Bueno, presos políticos. Así que la Bastilla no era la gran fortaleza, ¿verdad? Era una cosa en ruinas, estaba por ser demolida. No había ya presos, había 7 en total, ¿verdad? El caso es que tras 4 horas en que la multitud estaba ahí rodeando la fortaleza de la Bastilla, tirando piedras, golpeando con sus picas, los insurgentes, después de esas 4 horas, entraron a la Bastilla. Y no contentos con liberar a los 7 presos, lo mataron a golpes al comandante de la Bastilla. No tenía nada que ver con nada, estaba cumpliendo órdenes ahí, era un militar. Era un militar y en esa época los jefes militares eran todos nobles. Este señor era el marqués de Bernard. Otro que también fue asesinado por la turba fue el alcalde de París, Jacques de Flessel, que el tipo no estaba en la Bastilla, pero pasaba por ahí, le reconocieron, alguien gritó, este es un traidor, vengan todos, la gente fue, lo rodeó, lo cagó a patadas, y después uno de los ánculos que tenía una pistola, un revólver, no me acuerdo cómo se llamaba esa especie de revólver antiguo, se acercó y le metió un balazo mortal. Después le dijo a la multitud que lo decapiten. El alcalde no era un alcalde como los de la actualidad. Era en realidad, se le decía alcalde al que rige, al que regula la actividad de los mercaderes de París. Bueno, viene a ser lo mismo realmente, ¿verdad? El caso es que le decapitaron a Jacques de Flessel, el alcalde de París, y al jefe de la Bastilla, el marqués Bernard, le decapitaron, alzaron las cabezas de los dos a sendas picas ahí se llena un palo largo, y fueron llevando las 2 cabezas entre vítores de la multitud y llevaron y lo plantaron las picas con las cabezas en la punta en una plaza. Lamentablemente, eso se iba a convertir con el correr de los días y durante toda la Revolución Francesa en una bárbara costumbre, decapitar gente y colgarla y alzarla en una pica. Para muchos de los historiadores, la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 marca
el comienzo de la Revolución Francesa, pero están equivocados. La toma de la Bastilla es solamente la continuidad de algo que empezó en el mes de mayo con los Estados Generales, o sea, con la Asamblea General que después se convirtió en la Asamblea General Constituyente, ¿verdad? Perdón, Asamblea Nacional que después se convirtió en Asamblea Nacional Constituyente. Lo cierto es que no fue una revolución como la que tuvimos nosotros, que después se despachó todo en una noche, la noche del 2 al 3 de febrero de 1989. Mira vos, qué casualidad, esto también era en el 89, pero en 1789, 200 años antes. Pero la Revolución Francesa no duró un día, ni 2 días, ni una semana, ni un mes. Duró 10 años. Hasta 1799 y terminó de la peor manera. No se instaló la democracia, no se instaló la libertad, no se instaló un Estado de Derecho. Culmina en 1799 con la toma de poder por parte de Napoleón, que se autoproclamó emperador. Bien. Después de la toma de la Bastilla, la revolución se fue extendiendo por diferentes ciudades, por diferentes pueblos de Francia. Y en cada lugar en donde se declaraba la revolución, en cada pueblo, en cada ciudad donde se declaraba la revolución, se establecían ayuntamientos que solo reconocían a la Asamblea Nacional y no al monarca, no al rey. Jean-Sylvain Bailly, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue nombrado alcalde de París. Ahora sí, el cargo de alcalde era como el cargo de alcalde de ahora. Digamos, Jean-Sylvain Bailly fue el primer derecho, digamos, de París. Entonces Bailly reorganizó la nueva estructura municipal revolucionaria, así le llamó, estructura municipal revolucionaria, y el Marqués de Lafayette tomó el mando de la Guardia Nacional de París. ¿Qué era la Guardia Nacional de París? Era una milicia de ciudadanos voluntarios que se formó para poner algo de orden, porque un quilombo eran las ciudades, los pueblos y sobre todo París. Pillaje, asalto, robo, proliferaba en toda la ciudad. Y entonces, ante esta situación de absoluto caos, el rey pidió paz, restituyó en su cargo a Necker como ministro de Finanzas, hizo que el ejército se retire de París, como le pedían los revolucionarios. Y al final, el rey Luis XVI, Jean-Sylvain Bailly y el Marqués de Lafayette se reunieron frente a la multitud, los tres juntos, y la multitud los aclamó al rey después de la toma de la Bastilla. Cuando ya fueron nombrados alcalde uno de los líderes revolucionarios, Jean-Sylvain Bailly, y cuando otro de los líderes, el Marqués de Lafayette, fue nombrado jefe de la milicia, se presentan los tres juntos, abrazaditos ante la multitud, y son aclamados por la multitud. Es como decir que después de la noche de la Candelaria, después de los cañonazos contra el batallón escolta, después de la toma de como prisionero de Stroessner, a la mañana siguiente, frente al Panteón, se reúnen Rodríguez, Los Carlos y Stroessner y son aclamados por la multitud. Una cosa inexplicable, ¿verdad? Bueno. Incluso
representantes del tercer estado, de los pobres, de los que se sublevaron, digamos, le regalaron al rey, subieron a la tarima, subió un representante a la tarima y le puso al rey una escarapela con los colores de París, rojo y azul, pero en el medio añadieron inclusive el blanco, que es el color de la monarquía borbónica. Y esa escarapela que le regalaron al rey Luis XVI, después de todo el quilombo de la Bastilla, es el origen de la bandera de Francia. Rojo, blanco y azul como la bandera paraguaya. En resumen, el rey se sometió a los revolucionarios, por eso fue aclamado. Por supuesto que no le quedaba otra, ¿verdad? Mientras tanto, muchos de los nobles intransigentes que se habían opuesto a todo cambio, los que preferían el ancien régime, empezaron a huir de Francia por miedo bastante justificado a lo que pudiera pasar después de haber visto en la punta de una pica las cabezas del gobernador de la Bastilla y del alcalde de París. Entre los que huían estaba el hermano menor de Luis XVI, Carlos Felipe, que después fue rey, Felipe X, y también Breadwill, el que fue nombrado por un tiempito ministro en lugar de Exchequer. Bueno, se autoexiliaron los muchachos. En realidad huyeron no solamente por miedo a que le decapiten, sino que también tenían la intención de fomentar una reacción contrarrevolucionaria. Y para eso querían contar con la ayuda de otros países. Para eso se escaparon. O sea, una parte de la nobleza intransigente huye de Francia, va a otros países, a Inglaterra, algunos a España, para armar una reacción contrarrevolucionaria. Hasta ahí les cuento hoy la historia de la Revolución Francesa. Vamos a ver si la gente dice algo o está callada. A ver. Dice Fernando Velázquez. A ver, no es y si subrepticiamente, sino no es y así subrepticiamente, sino así sucesivamente. Fernando Velázquez, hace años que nosotros en Jarro Café decimos así subrepticiamente. Y hace años que en Jarro Café decimos usted ha dicho la palabra correcto. ¿Sabes por qué? Porque se nos canta decir así. Sabemos que es y así sucesivamente. Pero nos resulta más placentero, Fernando Velázquez, decir y así subrepticiamente. Y sabemos que la frase correcta es usted ha dicho la palabra correcta. Pero a nosotros se nos canta decir usted ha dicho la palabra correcto. Y entonces, por favor, déjanos ser felices, Fernando. Quiere decir, Fernando, que vos no sos un jarro cafetero de la primera hora. Bueno, claro que después agregó subrepticio, algo que se hace en forma solapada, oculta y engañosa, salvo claro que lo diga en forma pícara. No, lo digo en forma jarro cafetera. Bueno, oyente, buenas tardes. Hola. Alberto. ¿Quién habla? Esteban. Hola, Esteban Quito. Bien. Él tuvo el único compositor negro de la historia, el Mozart negro, el Luis XVI, director de su orquesta. Ajá. Fred Boulogne, nacido en la isla de Santa Lucía, de padre blanco, de un mulato y de una esclava. Ajá. Y lo trajo a París porque al padre lo acusaron en vano de un asesinato. Entonces el niño ya estudiaba violín allá.
y es un gran compositor de música clásica, un negro. Joseph Boulon fue coronel del ejército, fue uno de los primeros espadachines y jinetes de Europa, y lo encarcelaron durante la revolución, y su música se enterró por grandes motivos de... Hicieron miles de barbaridades durante los 10 años que duró la revolución. Te digo nomás que, incluso después, porque viste que había esta discriminación contra los negros, y redescubrió su música, decían ya muy avanzado el siglo XX, pero es fabulosa su música, sus conciertos de violín, y él le quiso nombrar a este hombre negro, el Luis XVI, director de la Ópera de París, y las mujeres cantantes se opusieron. Qué buen dato, voy a buscar un poco, voy a hurgar en su historia. Gracias, Esteban. Joseph Boulogne, Sí, señor. Chevalier de San Georges. Voy a buscar. Gracias, Esteban. Chao, chao. Chao. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, así que nos vamos, pero antes... Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a quienes consideran que la infraestructura es importante para el desarrollo del país. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra red Carreteras y algo más, que estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y algo más de Andrea Peris, y en X como @perisandro. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que usamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en las comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta. Radio Mil. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru, hashtag carreteras y algo más, Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000.
et bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer. 19:14 minutos. Estaba leyendo acá la noticia: la venganza del chinito. Joe Biden le denuncia a Elon Musk por haber ocultado información poco antes de comprar Twitter, ahora X. Y lo hace 5 días antes de que suba este muchacho Donald Trump. Es muy ridículo, pero bueno, te das cuenta la pichadura. Cómo hay gente que no sabe perder, ¿verdad? Y busca vengarse de cualquier manera de quienes evidentemente fueron un factor importante para que pierda las elecciones. Elon Musk fue fundamental, no solamente poniendo plata, sino como figura pública apoyando. Fue impresionante. Dice, ¿qué tal, gurú? Joseph Ignace Guillotín. Casi perdí la cabeza recordando quién era. Muy amigo de la reina de corazones. ¿Qué me gané? Pantalón se llama así porque va de la panza al talón. Pistolete se le decía, entre otras. O llamaba. Mira, una sabiduría espectacular la de Sarcoma. Seguía así Sarcoma, mi rey. Está bien, ¿verdad? Nos dio datos muy importantes. Por ejemplo, se llama pantalón porque va de la panza al talón. Que también se llamaba pistolete. Y cierto, el doctor Guillotín pasó a la historia porque es el que inventó la guillotina. Pero no lo hizo por crueldad, sino lo hizo para que sufran menos los que eran decapitados. Su contribución tenía un fin altruista, digamos. Pero de eso vamos a hablar otro día, porque ahora nos vamos de vuelta a la pausa. Radio Mil. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento
idioma del sabor. Esta es Radio 1000 AM, 1000 kilohertz. Es tu Radio 1000. Asunción, Paraguay. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs. 19-20 minutos, dice acá. Te dejé catatónico, y sarcoma. ¿Por qué sarcoma? Abrazo, Albert. Espectacular, como siempre. Saludos desde el calor del norte, dice. ¿Y dónde vos estás? Que estás en el calor del norte. Contame, por favor. Y Miguel Ángel tiene este mensaje, a ver. Buenas tardes, don Alberto. ¿Será que tan amable de confirmarme una información que tengo? Pero estoy dudando porque no escucho por casi de todos lados. Es que el presidente Trump le invitó a nuestro presidente para la asunción del mando del presidente de los Estados Unidos. Sí, le invitó. Esta mañana comentamos. Tenés que escuchar Radio 1000 de mañana para enterarte de todas las cosas, Miguel Ángel. Esta mañana comentar, le invitó a 3 presidentes de América del Sur y Central. Le invitó a Nayib Bukele, de El Salvador, Javier Milei de Argentina y a Santiago Peña de Paraguay. En el jarro también decimos la caja de la Dora, el perro de Don Hortellado, la quinta pata al gallo, descubrió su talón de Euclides, la espada de Demóstenes, etcétera, dice Celso. Así mismo es Celso. Excelente como siempre, querido Albert. Mañana empiezo mis vacaciones. Saludos, dice. Muy bien, Fernando González. Que disfrute tus vacaciones, Fernando. Ahora sí nos vamos a la última pausa. Radio 1000. 1000 AM es tu Radio 1000. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfrutá de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Oye tú, ya probaste la mortadela, el pan de ajo y las hamburguesas, parrillera y tipo casera. Y ni hablar del más rico chorizo de Viena, el pancho light por si estás de dieta, la sopa y el chipaguazú. Alimentos Guaraní, para toda ocasión. Alimentos Guaraní, disfruta de su sabor. Alimentos Guaraní, que no falte en tu mesa. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar.
¿Alguna vez te has detenido a considerar cómo estás realmente? No me refiero solo a tu bienestar físico, sino a tu salud mental. El estrés, la ansiedad, la depresión son problemas que pueden afectarnos a todos en algún momento de nuestras vidas. Así que, ¿hoy te detuviste a pensar en tu salud? No solo en cómo se siente tu cuerpo, sino en cómo se siente tu mente. Permítete ese momento de reflexión, prioriza tu bienestar mental, porque solo cuando estamos en equilibrio, en cuerpo y mente, podemos vivir una vida plena y satisfactoria. Es un mensaje del abogado Hernán Ayala Caballero. Transmite Radio 1000 AM. Bueno, ya no hay tiempo para nada. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Chao. Carro Café a 1000 fue presentado por carreterasdealgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Granusa, excelencia en nutrición. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. S'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire